Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien allá desde sus casas, que estén logrando los propósitos mínimos por lo menos de los aprendizajes requeridos en el curso que ustedes están en estos momentos desarrollando. Bien, en estos momentos les voy a dar como un resumen general de lo que estamos trabajando en las guías, desde sexto hasta el grado 10º. ¿Por qué? Porque es importante que todos estos conocimientos los tengan bien claros, porque son necesarios y se relaciona un conocimiento con el otro. Si yo desconozco un conocimiento, pues no voy a poder entender el siguiente conocimiento. De ahí la importancia que los alumnos de séptimo, octavo, noveno, 10º recuerden todos los contenidos desde sexto grado. Por eso, este contenido que está dirigido a sexto grado debe ser repasado por el grado séptimo, por los grados octavo, por los grados novenos, por el grado 10º. Entonces partimos de un concepto general que es la química. Uno le pregunta a los estudiantes ¿qué es la química? La química es la ciencia que estudia la materia. Repito nuevamente, la química es la ciencia que estudia la materia. Entonces, ¿qué es la química? La química es una ciencia cuyo propósito es estudiar la materia. ¿En qué la estudia la química? ¿Qué va a estudiar de la materia? De la materia va a estudiar la composición, va a estudiar la estructura, va a estudiar las propiedades y va a estudiar los cambios o transformaciones que sufre la materia. O sea, ustedes siempre deben tener claro que cada vez que yo hable de química es porque vamos a estudiar la materia, no se les olvide, ¿correcto? Entonces, la materia va a estudiar todo lo relacionado con la composición de la materia, con la estructura de la materia, con las propiedades de la materia y con los cambios o transformaciones de la materia. ¿Todo esto para qué? Porque todo esto va a desembocar en las reacciones químicas. Entonces, si yo voy a estudiar la composición, es un conocimiento que yo debo tener para poder estudiar las reacciones químicas que ocurren dentro de las células de los seres humanos, que ocurren en el ambiente, en todas partes. Ahora, esas reacciones químicas van a ser de dos clases: reversibles e irreversibles. Reversible significa que una sustancia puede volver a adquirir las mismas características. Irreversible significa que una sustancia, una vez que se transforme, no puede volver a adquirir las mismas características que tenía antes. Eso lo veremos después. Bien, entonces vuelvo y dejo claro qué es la química. La química es una ciencia que se va a encargar de estudiar a la materia en 4 aspectos: composición, estructura, propiedades y cambios o transformaciones. ¿Por qué es necesario estudiar todo eso? Porque es necesario estudiar las reacciones químicas, que es lo que realmente produce cambios o producen otros nuevos productos en el planeta Tierra. Ahora, la materia, que es objeto de estudio de la química, está compuesta primero que todo, por sustancias. Y esas sustancias, ¿qué son? Esas sustancias se pueden clasificar en 3. La sustancia más simple
es la que se denomina elementos. Los elementos se ubican ¿en dónde? En la tabla periódica. Los elementos se ubican en la tabla periódica. Esos elementos que están en la tabla periódica se localizan en ella de acuerdo a su distribución electrónica. ¿Correcto? ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Ahora, ¿cuál es la segunda clase de sustancias? Pues los compuestos. ¿Y qué es un compuesto? Pues la unión de dos o más elementos. Entonces, la unión de dos o más elementos de la tabla periódica me va a formar un compuesto, ¿correcto? Bueno, ahora, ¿cuál es la tercera clase de sustancia? Las mezclas. Las mezclas es cuando se unen varias sustancias y pueden formar mezclas homogéneas o heterogéneas. Homogéneas solamente se observa una fase y heterogéneas se observan varias fases. Eso también lo veremos más detallado en próximas explicaciones. ¿Quedó claro lo del concepto de química? Entonces, si yo les llego a preguntar qué es la química, ustedes me informan que la química es el estudio de la materia en 4 aspectos: su composición, su estructura, su transformación y sus propiedades. Muchas gracias. Nos vemos en la sección 2 de la clase 1.